Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Ok, hermanos, entonces hoy tocaremos el tema 39. Y el tema 39 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Y mi pregunta es, ¿será que necesitemos ser animados o confirmados los ánimos de nosotros, hermanos? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Porque muchas veces nosotros estamos más desanimados que cualquier otra cosa. Estamos más flojos que las tuercas del carro, ¿verdad? Cuando vamos en el carro, ¿verdad? O cuando vamos en la moto, ¿verdad, Panchito? Y de repente, no, como que ya se le aflojó el tornillo. ¿Y qué haces? Te paras, nos paramos. Si sabemos, si no lo llevamos al mecánico. Oiga, apriete las tuercas, por favor, con su máquina, porque como que ya está muy flojo esta tuerca. Bueno, así es la vida del cristiano. Tenemos que ser confirmados los ánimos. ¿Para qué? Para que nuestro desarrollo como discípulos vaya creciendo, vaya fortaleciéndose. Para esto yo le invito a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 14. Nos quedamos la semana pasada en donde Pablo y Bernabé hacen todo tipo de intento ¿se acuerdan? Para persuadirles, convencerles a los gentiles que no los adoraran. A través de la predicación, mostrándoles al Dios creador que se ha revelado con la creación desde la antigüedad, a través de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe. Y es curioso que después de nombrarlos como dioses, ¿se acuerdan? Como Júpiter y Mercurio, ¿verdad? Ellos. Y después, al poco tiempo, los están ya apedreando. Y tan cierto es que los dieron por muertos ellos. Dejaron muerto a Pablo en Listra, ¿se acuerdan de eso? Pero nos dice más adelante que después de esto, ellos mismos regresaron a esas ciudades con un propósito de animar a los hermanos, de afirmarlos en la fe. Y gente que cree de esa manera, hermanos, gente que se levanta cuando lo derrotan, cuando lo pisotean, cuando lo humillan, cuando lo apedrean, como en este caso a Pablo y a Bernabé. Nada más se habla de Pablo, pero también yo creo que Bernabé también se llevó uno que otro golpe por ahí, ¿no? Pero gente que cree de esa manera, hermanos, como lo dije la semana pasada, no fabrica ídolos. La confianza plena está en ese Dios, y ese Dios destruye todo tipo de ídolo de una manera natural cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Así es que el versículo 22 del capítulo 14 de Hechos dice de esta manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? Entremos en el reino de Dios. Y sí les estaba exhortando en la fe, hermanos. Era porque había gente que empezaba a desertar. Si les estaba exhortando en la fe, si les estaba diciendo: ánimo, discípulos, no deserten, no se vayan de la confirmación del hecho de que ustedes han aceptado al Redentor, han aceptado al Salvador, a ese Mesías que lo estaban esperando por siglos, y que David mencionó hace 700 años, y que Moisés también de una manera también enseñó sobre esto. No deserten. Después de haber recibido todo tipo de maltratos, Pablo, Bernabé, que casi pierden la vida, y ahora nosotros nos hacemos una pregunta, o les hago una pregunta: ¿qué hemos arriesgado para que alguien crezca y conozca de Jesús, hermanos? ¿Qué hemos arriesgado nosotros? Ellos arriesgaron hasta su vida.
Porque dice que cuando los apedrearon, dice que regresaron a esas ciudades a confirmar la fe de esos hermanos, que posiblemente ya estaban diciendo, ¿se acuerdan de los discípulos cuando su maestro murió? De repente dice que todos lo abandonaron y pasando algunos días, bueno, esos 3 días de sepulcro del Señor Jesucristo y de la resurrección, en ese tiempo regresaron, dijeron, pues ¿saben qué? Pues regresen a sus actividades. Y ellos regresaron a sus actividades, ¿no? Ya se encontraban en la pesca, ya se encontraban haciendo lo que antes de haber conocido a Cristo estaban haciendo, ¿no? Y aquí lo vemos nosotros que estos hombres arriesgaron todo. ¿Qué he arriesgado yo para que esta iglesia esté creciendo? ¿Qué hemos arriesgado, hermanos, nosotros para que esta iglesia crezca? Voltéenme a ver, no sean cobardes. Ay, sí. ¿Qué hemos hecho para que esta iglesia crezca nosotros? ¿Qué hemos arriesgado nosotros para que esta iglesia crezca? Porque es muy padre, ¿verdad? Como cuando nos están regañando, estamos así, con la cara abajo, pero voltéeme a ver. Bueno, Pablo y Bernabé estaban pagando un alto precio, hermanos, por predicar el evangelio. Hay gente que piensa que siendo pastor, siendo misionero, ay, qué buena onda, qué padre, qué fotos, qué viajes, que no. Yo creo que están muy equivocados de todo esto, ¿no? Los que hemos militado por muchos años sabemos que el ser no solamente pastor, el ser misionero, no. El ser hijo de Dios representa un desafío en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué creen que Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 dice, por tanto id? No les estaba diciendo a cualquier persona, sino le estaba diciendo a sus discípulos en ese momento. Todavía no eran apóstoles, eran aprendices, estaban en la escuela con el Señor Jesucristo, y les dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué implicaba hacer discípulos a todas las naciones? ¿Qué implicaba, hermano? Dejar casa, dejar comodidades, dejar ciertos lujos, dejar ciertas comidas, dejar ciertas ropas, dejar el glamour, dejar las comodidades, ¿ya? Dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, enseñándoles. O sea, no nomás es de que te presento a Cristo y ahí te olvido, ¿no? Ir y hacer discípulos representa enseñar, que guarden todas las cosas que os he mandado, que Él estaba mandando, pues todas las parábolas, todas las enseñanzas que el Señor Jesús estaba dando. Y dice, y aquí estoy con vosotros todos los días. Había una esperanza, había un consuelo, que el Señor iba a ir a todas las naciones con nosotros, que el Señor iba a ir a todas partes con ellos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese trabajo, hermanos, es para todos. Este trabajo, por eso he dicho ahorita en este momento, que hemos hecho para que esta iglesia crezca. Este trabajo es para todos. El evangelio, escuchen esto, el evangelio es para salvación a los perdidos. Y la enseñanza es para los que recibieron el evangelio para crecimiento. ¿Sí me doy a entender? La predicación, el evangelio de la predicación es para los perdidos, para los que no conocen de Cristo. Y la enseñanza es como para ustedes, para los que ya recibieron el evangelio, pero ahora para crecimiento están teniendo la enseñanza. Para crecimiento. No para estancamiento, no para acumulación de información, de conocimiento, no, sino es para crecimiento. Cuando a un bebé recién nacido le dan leche materna, bueno, ahora les dan fórmula, ¿verdad? La fórmula, pero no les dan algo más sólido. ¿Por qué? Porque su cuerpo todavía no está diseñado, su estómago todavía no está fortalecido para poder recibir un alimento más sólido. Bueno, la predicación, precisamente la predicación del evangelio es para aquellos que no conocen de Dios, y decirles, Cristo te ama, mira eso. Y después, ya que ellos hayan recibido
bajo la fe que Dios ha puesto en ellos, la palabra del evangelio, ¿sí? Ahora entra la enseñanza, y la enseñanza es para un crecimiento. Cuando ya el bebé a ciertos meses, ya se les puede empezar a dar un alimento sólido como papillas, como algo más sólido que ellos van a ir adquiriendo al cabo del tiempo. Pero ¿para qué todo ese alimento? Para crecimiento. Si un bebé se queda ahí y no camina, no articula, no habla, entonces como que hay un problema ahí, y hay que llevarlo para checar por qué no habla, por qué no crece, por qué no camina, por qué no articula sus miembros, ¿sí? Todo eso. Entonces en realidad era para crecimiento, pero muchas veces nos hemos quedado, hermanos, estancados nada más. O sea, ¿por qué no camina, hermano? O sea, por decirlo, ¿por qué no predica la palabra, hermano? No, a ver, tráiganlo aquí al cuartito para así verlo bien, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al hermano? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué no habla? Porque ya para esas instancias ya debería de hablar. Para esas instancias ya debería estar predicando el evangelio. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, como hemos dicho, hay dolor, hay sufrimiento, hay persecución, hay rechazo. Pero también, hermanos, algo que nos alienta es que hay almas conquistadas para el reino de Dios. Hay almas que han rendido su voluntad al Señor, han rendido, pero que todavía están allí, ¿no? Como que caminan y como que no caminan, pero es parte del crecimiento, porque vuelvo a decir, hay dolor, hay sufrimiento, hay persecución, hay rechazo. Pablo y Bernabé dice que vuelven a la iglesia que les envió como misioneros a Antioquía de Siria. Ahora han decidido regresar a casa a dar cuentas de lo que han hecho ellos a través de este prolongado más o menos como un año de que se fueron a ese viaje misionero. Más o menos fue como un año. Pero en el regreso, cuando ellos van y ya están decididos a regresar y a dar cuentas de lo que han hecho, en el regreso empiezan a visitar todas las ciudades que ya habían recorrido. Fíjense, como diciendo, ya pasamos por aquí, ahora regresemos para confirmar. Y es lo que hicieron, confirmar los ánimos de los discípulos. Y les exhortaban a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, no solamente confirmándolos, oye, échale ganas, hermano, échale ganas, no se apaguen, ustedes sigan adelante. ¿Por qué? Porque les decía algo bien importante, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. O sea, no les contaron bonitas cosas, ¿verdad? No les contaron bonitas cosas, como que Pablo y Bernabé, a pesar de que en muchas ciudades los habían sacado amenazados, en otras golpeados, en otras casi muertos, regresaron. Como que esa gente era una gente intimidable, como que esa gente como que tenía una confianza muy arraigada en la fe en Dios. ¿Qué fuerza tienes tú para animar cuando tú te sientes maltratado? ¿Qué fuerza tú tienes? ¿Qué fuerza tú tienes cuando tú estás decaído y hablarle? Le voy a hablar a la hermana para animarla. No quieres ni tomar ni el teléfono, no quieres ni hablar con nadie. ¿Sabes qué es lo que haces? ¿Sabes qué es lo que hicieron ellos? Pablo y Bernabé, es que no se levantaron bajo sus propias fuerzas. Porque posiblemente cuando regresaron todavía tenían los moretones de todas las piedras que les habían caído encima. Tal vez no tenían dislocado un brazo, tal vez tenían ciertas cualidades que cuando habían pasado la primera vez no estaban así. ¿Y ahora qué te pasó, hermano? No, pues miren, por esto también ustedes van a pasar. Pero les animo a que sigan, a que perseveren en la palabra, a que sigan adelante. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros vemos nuestro dolor, nosotros decimos, a ver, ¿cómo le voy a ayudar a aquella persona si yo ni puedo ni caminar?
¿Cómo puedo animarle a esta persona si yo, cómo le puedo decir, oye, vamos a orar si yo ni tengo ganas de orar? ¿Cómo le puedo decir a otra hermana, échale adelante, hermana, no falte a la reunión, y yo ni vengo a la reunión? ¿Cómo? Nadie lo haría en sus propias fuerzas esto, hermanos. ¿Sabes quién lo hace? El que ha puesto su confianza en Dios, el que ha decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Acuérdense que Ananías, cuando Jesús se le apareció a Ananías y le dijo, ve a la calle izquierda o derecha más bien, ve a la calle y ahí se encuentra alguien. Él escuchó de Dios que Pablo va a ser un instrumento para salvación, de evangelización a los gentiles, y también escuchó cuánto padecerá Pablo a causa del nombre de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Uno es que ellos no habían entendido muchas veces el llamado. Cuando tú te sientes toda cabizbaja, todo cabizbajo por todo lo que te pasa en este mundo, no hemos entendido el llamado. Pero a diferencia de Pablo y Bernabé, ellos habían entendido el llamado, que claramente Pablo ya sabía que tenía que, hermano, que sufrir por causa del evangelio. Pero aún así, Pablo dijo, me enlisto. ¿Dónde hay que apuntarse para ir a sufrir? ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Dónde hay que apuntarse para padecer por la causa de Cristo? ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Sí? Se enlistó para sufrir por su Salvador. Número 2, eso nos habla de que uno tiene el llamado de Dios, hermanos. Porque Pablo, Bernabé estaban ahí tirados por muertos. Dios renovó sus fuerzas aún para animar. Y yo hubiera tomado un vuelo directamente a Antioquía, ¿no? Ya ni paso por esas ciudades, ¿no? Pero Dios renovó sus fuerzas aún para regresar a todas esas ciudades y animar a los hermanos. ¿No sabes tú si el hermano de a un lado necesita que lo animes? Voltea con tu hermano y di, ¿necesitas que te anime, hermano? Ahora, ¿qué es lo que quieren escuchar hoy las iglesias, hermanos? ¿Qué es lo que quieren escuchar? Que les animemos, que les digamos, yo soy un campeón, que estamos en victoria, que somos prósperos, que nada de enfermedad. Así quieren. Y de verdad, y se alocan y todos hasta se paran sin decirles, párense. No, ellos se paran y dicen, sí, estoy en victoria, sin ninguna enfermedad, la prosperidad. Hermanos, pero cuando vienen todas esas tormentas, allí es donde flaquean. Y Pablo es bien claro con los creyentes de esa época y dice, yo les digo que deben de permanecer en la fe, pero que también es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No les dijo, miren, siguen adelante y va a haber mucha prosperidad, va a haber mucha sanidad, va a haber mucha riqueza, va a haber mucho todo. No, les dijo todo lo contrario. ¿Y saben qué? Y va a haber tribulaciones. Y menciono todo esto porque de la manera que tú y yo percibamos a Dios, de esa misma manera vamos a adorar a Dios. No sé ustedes qué sintieron hoy en la alabanza, pero ya tiene un rato que no sentíamos esto. Yo lo sentía así, como que estaba un pez en el agua, así. Me sentía así. Me sentía con mucha libertad, con adorar al Señor. Cuando cantamos este canto, tú eres el Dios que adoramos. No, fue espectacular. En mi interior yo me sentí, no sé, bien, animado, confirmado por la palabra, porque sé a quién estamos adorando, hermanos. Bueno, Pablo y Bernabé estaban animándoles para mantenerse fieles al Señor, porque en ese tiempo, créame, hermano, y como en ese tiempo que muchos no entienden, no era fácil ser creyentes, si no ahorita estuviéramos a reventar y George no estuviera durmiendo ahorita, estuviera ocupado.
¿verdad? Ser parte de la iglesia primitiva era un riesgo. Tenía un costo, hermanos, tenía un precio que pagar ser parte de la iglesia primitiva. Tú eres creyente, entonces te perseguía la cuestión política, la cuestión judicial, pero también la religión te perseguía porque no aceptaban que tú eras un nuevo creyente, un seguidor de Cristo, hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hermanos, ustedes tienen que permanecer en la fe, a pesar de que van a venir adversidades, y porque es necesario permanecer en la fe en medio de la adversidad, porque no va a ser tan fácil, hermanos, como pintan muchos pseudo apóstoles, pseudo predicadores, autodenominados como profetas, apóstoles, que están en el mundo, hermanos, precisamente. Y para ellos el cristianismo es más fácil, porque tú puedes hacer todo lo que el mundo hace sin pagar un precio, sin marcar una diferencia, sin decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Están dispuestos a hacer todo lo que el mundo hace, a moldarse a lo que el mundo hace, y no están dispuestos a pagar un precio. Y por eso venden cantidades de libros, de discos, porque el cristianismo ve la vida tan fácil, hermanos, sin ningún sacrificio. Quieren un crecimiento sin un sacrificio ellos. Pablo les advierte de lo que viene para ellos: persecución. Y es lo que yo les digo, iglesia, a nivel que vayamos creciendo. Yo me acuerdo perfectamente de mi hija, cuando ella iba creciendo, así como Dulcecita, así como ella, ya le dolían las rodillas, las articulaciones, y es normal eso, porque va creciendo, sus huesos van creciendo. Y entonces me decía: papi, me duelen las rodillas. Y yo le envolvía, ahí ya se los he contado, le envolvía una bufanda, una toallita allí en sus rodillas, y ya, y se las calentaba y todo eso. Y ya se te está pasando el dolor. Sí, ya se me está pasando. Es parte del crecimiento que vayamos a sufrir nosotros, hermanos. Va a venir una persecución, pero ¿por qué? Porque hay crecimiento. Va a haber muerte porque hay un crecimiento. Dice que tiene que morir el grano para que crezca el fruto, hermanos. Va a haber soledad porque hay crecimiento. Va a haber rechazo porque hay crecimiento. Y la única forma de salir victorioso de las situaciones difíciles es permanecer en la fe, como les decía el apóstol Pablo. Permanezcan en la fe. Y la pregunta es: ¿qué es permanecer en la fe? ¿Qué es permanecer en la fe? Hebreos capítulo 11 nos declara, nos da muchos ejemplos de todos los que se enlistan en ese capítulo, Hebreos capítulo 11. Y uno de ellos, por ejemplo, es David, ¿no? La primera que yo les puedo poner ahorita, cómo es permanecer en la fe, ¿sí? O qué es permanecer en la fe, es no huir. No huir. Eso es permanecer en la fe. David no huyó ante el Goliat. Goliat, ¿qué representaba para ellos? Una amenaza, representaba adversidad, representaba humillación, representaba rechazo para el pueblo de Israel, ¿sí o no? Estaban ahí, no, está muy gigante no lo vamos a hacer. Pero David no huyó del campo de batalla, permaneció. Y no solamente no huyó, permaneció, sino dijo: yo peleo con él. Y todos lo decían: David, ¿qué te pasa? Tú estás atrás de la majada allí de las ovejitas. Dijo: no, ¿saben qué? Yo he peleado con osos, con leones. Yo los he matado porque se han puesto han puesto en peligro mis ovejas, y yo me he puesto delante de ellos y los he matado. Bueno, ándale pues. Y todos sabían perfectamente que David iba a perder. David iba a morir en el campo de batalla. Ni sus hermanos confiaban en él, y yo creo que estaban rezando unos que otros por allí, un Ave María, yo creo. ¿Por qué? Porque no entendían, no veían la visión de Dios. No huyó David. Eso es la primera. La segunda es no retroceder. ¿Se acuerdan que Daniel no dejó de orar
porque había un decreto que dijo que no se debe de orar, ¿se acuerdan? Y dijo, no, es más, hasta muchos se conocen la vida de Daniel y que Daniel oraba 3 veces al día. No es de que se hincaba y decía, ay, padre, no. No. Él pasaba un rato ahí leyendo, orando al Señor de sus padres, al Señor de sus antepasados. A ese Dios adoraba, a ese Dios le oraba también. No retrocedió Daniel pese a ese decreto, pese a que cualquiera que lo hiciera iba a morir, iba a caer en la hoguera, iba a caer ante los leones, iba a caer mal allí ante el rey. No retrocedió. Otro es arriesgarse, otro punto es arriesgarse. Esteban, aún precisamente de la persecución que se estaba viviendo en ese momento, él se levantó y arriesgó su propia vida por la fe, hermanos. Esteban estuvo allí al filo de decidir, no hablo de Cristo, no hablo del Evangelio, no predico de Cristo, pero él decidió y se arriesgó a poder en firme a quien estaba adorando. Mientras las piedras le caían, dice la Biblia, que él vio la gloria de Dios, que él vio el trono de Dios. Y yo creo que cuando tú estás en ese momento, hermano, tú ya no te preocupas de los dolores, de las tribulaciones. No, de verdad que no. A lo mejor sí sentirás uno que otro golpe, pero que cada golpe que te llega es como cuando te pinchan, cuando te van a operar o te van a hacer una incisión, que le vamos a inyectar anestesia, ¿no? Helicoína, ¿no? Y ya sientes el piquete, pero después ya no sientes nada, ¿verdad? Bueno, así es cuando estás en Dios. Sentirás el rechazo ahorita de que, no, tú siempre, que quién sabe qué. Sentirás el pinchecito así. Pero después de todo lo que te digan, tú ya no haces caso, ya no entiendes, te resbala, eres mantequilla y al rato, oye, mira Cristo, ¿y qué te dije? Te sientes el pinchecito, pero después sigues predicando la palabra. Y así es. Ellos, Pablo y Bernabé, recibieron todas las pedradas que le llegaban, no sé desde qué distancia, porque entre más lejos, más duro es el trancazo, ¿verdad? Porque si ahorita yo aviento una piedra, pues no sé, a 1 metro, pues sí te duele, pero te la avientan de 10 metros con toda la fuerza que ya viene, ¿no? Te duele, te tumba eso, ¿no? Se arriesgó Esteban. Según, ¿cuánto van? 2, 3, 4. Seguir hasta entrar en el reino. Esto significa permanecer en la fe, hermanos. Quizá usted esté diciendo, yo estoy herido, ¿no? Por lo que me dijeron, por cómo me vieron, cómo actuaron sobre mí. Pablo en una ocasión dijo, yo tengo las huellas de Cristo. Porque los Gálatas decían, como que no nos va bien, Pablo. Como que vamos y nos duele todo esto, lo que está pasando. Miren, Gálatas, no se preocupen, yo tengo las huellas de Cristo. O sea, por mí ha pasado tantas cosas que yo les puedo decir solamente, anímense. Fortalezcanse en la fe en Cristo. Y hoy dicen que sufren porque hoy su marido en la mañana no les dijo que les amaba. Hoy sufren por eso. Hoy sufren porque su esposa no les planchó la ropa. Hoy sufren por eso. No, entonces, ¿de qué se trata la vida matrimonial? ¿De qué se trata? Si uno hace su labor, ¿y por qué tú no haces tu labor? Hermano, esas cosas, no, esas cosas no hay. Hay una historia, es muy larga, pero no se las voy a resumir. Está en Jueces capítulo 20, versículo 16. Y quiero hablarles sobre las heridas, quiero hablarles sobre todo lo que tiene que ver con la vida del discípulo. Y es por eso que hoy trae esa palabra Dios para animarnos a nosotros. Dice que de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos.
zurdos, digan conmigo, zurdos. Todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, fíjense, tiraban con una piedra la honda a un cabello y dice que no erraban. ¿Qué tan diestrosos eran estas personas? Aquí vemos a unos soldados súper profesionales, porque digo, para que no le erres a un cabello con tu honda, ¿no? O sea, pero de una manera, estos soldados eran una manera inusual. La mayoría de gente, usted lo sabe, es diestra, pero estos eran zurdos, fueron escogidos porque menciona la Biblia específicamente que eran 700 hombres. Zurdo y zurdo es una persona, hay muchos conceptos por qué las personas zurdas o cómo se les considera a las personas zurdas, ¿no? En algunos casos se les considera que son, bueno, de hecho en la Edad Media se les atraía y los mataban porque eran inservibles. O se les atribuía como que eran de otra especie y no ayudaban, no contribuían para la nación o para la ciudadanía ellos, y los mataban, ¿no? Entonces aquí habla específicamente que eran zurdos y encontré esta referencia. Es una persona con algún impedimento para usar la mano derecha, ¿sí? Que su mano derecha tenía algún tipo de problema. Y quizás por esto estos hombres diestros en algún momento, quizás ellos perdieron, porque dicen que eran hombres de batalla, eran hombres de militarmente, de la milicia, y que tal vez estos hombres perdieron la mano derecha o les amputaron la mano o unos dedos, y que quizás ellos en algún momento eran pues diestros, lógicamente, pero que tuvieron ese tipo de problemas y ahora se volvieron zurdos, y por eso empezaron a practicar con la mano izquierda y se volvieron tan expertos de eso, ¿no? Que dice que no erraban su blanco, ¿sí? En este caso, ellos perdieron una habilidad, posiblemente perdieron la habilidad de la mano derecha. Puede ser que hayan perdido dedos, pueden ser que hayan perdido ciertas cosas. El viernes platicaba con una persona que casi nos dedicamos a lo mismo, a cortar, y yo le decía, oye, mira, ahora que me pasó la cortadora en el dedo, me lo ha dejado muy sensible. Es más, ya ni la guitarra puedo tocar, ¿no? O sea, más bien no la puedo tocar ya, porque tiene que pasar por aquí la cuerda. Y me lastima demasiado la cuerda, y como las cuerdas muchas son de nylon, pero otras son de acero, pero tienen una resistencia, están muy estiradas, y pasa por ese dedo y no puedo tocar, ya no puedo tocar. Y después él me contaba, no, pero ¿qué crees? Que a mí el dedo anular, ¿qué crees? No lo puedo doblar, no lo puedo hacer así. Dice, a lo más puedo hacer así. Le digo, ¿por qué? Pues también con la cortadora me pasé y un tendón yo creo que me reventé y ya no lo puedo doblar. O sea, ya está así. Bueno, entonces me acordé de lo que estaba leyendo, que por alguna razón ellos perdieron la habilidad de su mano derecha. Físicamente, hermanos, cuando pasa todo esto, físicamente llega así a hacerte un impedimento. ¿Y qué pasa con el ser humano hoy en día, hermanos? Cuando uno pierde una habilidad, tiende a amargarse, ¿no? ¿Qué pasa si tú descubres en este momento que tienes cáncer? Inmediatamente esa persona piensa que no sirve para nada, piensa que ya se va a morir, y le afecta su sistema más que físico, le afecta su sistema emocional a esa persona. Físicamente se enferma, pero también emocionalmente, y cuando se enferma emocionalmente, hermanos, decae más rápidamente esa persona. Pero esos hombres, decir, yo no tengo mi mano derecha o no tengo algunos dedos de mi mano derecha, y tengo que hablar de esto porque casi todas las armas en aquel tiempo estaban diseñadas para ser hechas, para ser usadas con la mano derecha.
El escudo siempre iba en la mano izquierda, siempre iba para que con la derecha trajeran ya sea la lanza, trajeran la espada, trajeran otro tipo de armamento. ¿Sí, hermanos? La formación en la línea de batalla siempre era proteger con el escudo a la persona con la mano izquierda, y así poder atacar al enemigo con la espada sujetada de la mano derecha. Y si usted está acostumbrado a escribir con la mano derecha y por alguna razón pierde algún tipo de movilidad, ¿puede imaginarse lo difícil que puede volverse escribir ahora con la mano izquierda? Tiene que empezar de cero, tiene que empezar como un bebé, ¿sí o no? Tiene que empezar a ver bolitas, a ver palitos y empezar así. Hay muy pocos que pueden usar ambas manos, ¿verdad? Yo sí conozco personas que pueden utilizar ambas manos. Existen, pero muy pocos. Esos hombres zurdos, estos de los que yo le estoy hablando de esa historia, tenían que enfrentarse a una dura decisión, que era regresar a casa a causa de sus heridas, sentirse pena por sí mismos, lamentarse por lo que habían perdido, o aprender a pelear de otra manera, hermanos. Lo cual no sería nada fácil volver a la batalla ya con lisiado, por así decirlo. Y ellos tuvieron que aprender de otra manera, ¿sí? Esos hombres decidieron quedarse en la batalla, esforzarse un poco más. ¿Esforzarse qué, hermanos? Otra vez, ¿esforzarse qué? Un poco más. Usar la mano izquierda. Y no tan solamente usar la mano izquierda, sino usarla también, que menciona que tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. O sea, eran unos expertos en tirar la onda. Paz. Antes tú estabas acostumbrado a hacer esto, mira. Yo hasta lo hago más fácil esto. Pero esto como que tengo que mover más mi cuerpo, ¿no? Y esto no, esto así sin mover mi cuerpo. Y esto como que, ¿sí me entienden? No lo dominamos. Pero estas personas se volvieron tan expertas que no erraban el blanco. O sea, llegaron a usar la mano que tal vez nunca pensaron que iban a usarla de esa forma. Tan excelente como ahora lo estaban usando, que fueron unos expertos. Nosotros podemos utilizar lo que el enemigo ha dañado en nuestras vidas. ¿Qué te ha dañado el enemigo? ¿Qué te ha dañado el enemigo, hermanos? No, es que ya fui a la iglesia, ¿qué creen que no me hablaron? Ay, me siento y ya no voy. ¿Qué creen que esto, aquello, ya, y te sientes, no, ya mejor me voy a mi cuartel, me voy a mi casa? Estos hombres no decidieron eso. Estos hombres decidieron, si yo regreso a mi pueblo, si yo regreso a mi casa, a mi ciudad, me van a decir, uy, mira, y voy a sentir humillación, no. Dijeron, no, tenemos que pelear de otra forma, porque hemos sido llamados a pelear, a estar en la milicia. Tenemos que pelear de otra forma. ¿Cómo? No sabemos, pero lo vamos a hacer. Y decidieron utilizar la onda, 700 hombres izquierdos, y empezar a ejercitar, se esforzaron más, y que llegaron a ser expertos esas personas. Lo que le dijo una vez Dios a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y dijo Moisés: pues aquí una varita, aquí una varita que tengo. Pues con esa vas a pelear. ¿Qué es lo que tienes tú? Dislocado el hombro, pues con esa dislocación adora al Señor. Ay, es que no lo puedo levantar. Tú levántalo y vas a ver que en la forma, de verdad, yo he visto, no me han contado, he visto tantas cosas, hermanos, que cuando tú estás enfocado en Dios, Dios se encarga de resolver las situaciones. Una vez les he contado esto, que estaba predicando así como ahorita, y estaba moviendo las manos, y entonces una abeja vino no sé, no me di cuenta, nunca lo vi, pero me enterró su aguijón.
en mi mano. Y duele, hermanos. Y duele así. Bueno, a algunos hasta les da calentura, dependiendo. Allá hay un animalito que se llama tábano. Y el tábano te deforma o sea, si te pica en tu brazo, te lo deforma. Dependiendo qué tan resistente seas, o pues, tu sangre, no sé qué tenga que ver, lo que tú consumas, no sé, pero te deforma. Yo vi brazos deformados, vi manos hinchadotas, así como que si una cascabel les haya mordido, así, los vi así. Bueno, a mí me picó en un dedo. ¿Y por qué les digo? Porque de repente volteé, yo sentía así que me picó algo, pero yo seguía predicando. Pero de repente bajé mi vista y veo a la abejita ahí ya muerta. Ustedes saben que cuando ellos sacan su aguijón, mueren. O sea, terminó su función ahí. Murió en la raya, murió en la predicación. Murió por el evangelio, por así decirlo. Entonces lo que yo hice fue de que seguí predicando y en un momento rápido me quité el aguijón, ya, me lo quité, así con mi boca, y ya lo agarré y lo puse en el púlpito aquí. Lo puse, yo seguí predicando. Al final de la reunión, ya no tenía ni dolor, no tenía, oye, y me picó. Sí, mira, aquí está esta cosita, pero ya no tenía nada yo. No tenía nada. Otros hubieran dicho, hermanos, discúlpenme, pero me tengo que ir al hospital porque no, X o Y, ¿no? Pero la cuestión, hermanos, es que estos hombres, Moisés le dijo, yo tengo una vara. Pues con esa vara, lo que tienes tú ¿qué es lo que tienes? Pues no, tengo esto, suficiente, porque yo puedo engrandecer todo eso, lo que tú tienes. Nada más lo que Dios dice, échale ganitas nada más. Échale ganitas nada más. Entonces, ¿qué estábamos viendo aquí, hermanos? Pablo les dice, va a haber momentos difíciles. No es fácil el cristianismo, van a sufrir, va a haber tribulación, pero ustedes no tienen el derecho de rendirse. No tienen el derecho de ¿qué? Rendirse. Pablo les dice, en Cristo somos más que vencedores. ¿En Cristo qué, hermanos? No, pues sí. No, Roger, ¿cómo? ¿En Cristo, hermanos, qué? Somos más que vencedores. No, todavía no. Yo sé que no llenamos con el eco esto, pero hermanos, así, yo sé que en Cristo soy más que vencedor, ¿no? Decirlo con una convicción significa que nosotros somos un linaje de personas que no nos tenemos que rendir, hermanos. Que no tenemos que renunciar por renunciar, que no nos tenemos que ir por irnos. No, que no tenemos que irnos porque no me gusta esto o aquello. Somos personas que debemos de quedarnos en la línea de batalla y pelear hasta el último momento, hermanos. Hasta que ya no tengamos vida, hasta que ya no tengamos aliento de vida. Es que tenemos que seguir peleando, luchando. Y esas personas hoy en día necesitamos dentro del cristianismo. No necesitamos personas que ay, que sí, que no, que quién sabe, que me duele, que no. A ver. Los capitanes, los generales, necesitamos, hermanos. Nunca debemos de parar, pese a que vamos a ver cosas que se nos complican en la batalla, en las circunstancias. Mucha gente deja de orar porque no reciben la respuesta de Dios. Tenemos que persistir. Y ahora vamos al versículo 23 de Hechos 14, 23. Y no solamente dice la Biblia que animaron a esos hermanos, no solamente dice que les dijeron que iban a pasar por situaciones adversas, sino dice en el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo tal vez estaba consciente que probablemente no iba a regresar a esta iglesia otra vez, pero empieza a organizar a la iglesia y dejaron la responsabilidad a otras personas. Y eso es lo que deben de hacer.
Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 habla los ancianos que gobiernen bien. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Constituyó ancianos en cada iglesia. Y luego dice en Primera de Timoteo 5, 17 que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Ese es el trabajo también de predicar y enseñar, discipular a la gente. La palabra gobernar, esa que dice que gobernar, viene del griego, que es proistemi, que significa dirigir, conducir, administrar. Dirigir un ministerio de iglesia o conducir un grupo de oración. ¿Y cómo tiene que ser el carácter de este anciano? Porque dice la Biblia que ellos constituyeron ancianos allí. ¿Cómo tiene que ser el carácter de estos cristianos? El carácter es lo que realmente, hermanos, importa. La función será eficaz, o sea, el desarrollo de mi función será eficaz, ¿sí? Cuando en mi hermano, cuando haya carácter en mí. Eso es lo que Dios quiere formar en cada uno de sus hijos, el carácter, que se parezcan a mí. Allí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y ahora vamos a ver las cualidades de un discípulo de Dios. Usted quiere saber cuál es el carácter de un líder de la iglesia, y no solamente de un líder, sino de todos nosotros los que invocamos al Señor. No vaya a preguntar al Google, ¿no? A ver cuáles son las características de un discípulo. No, vaya a la palabra, ¿no? Vaya a la palabra, que tiene que ver mucho con esto. El carácter en el diccionario dice que es el conjunto de rasgos, de cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona. O sea, en pocas palabras, resumiendo esto, el carácter son los rasgos y las cualidades en el actuar de una persona. ¿Está más claro? ¿No? Está más claro. Por eso en el versículo 3 al 7 de 1 de Timoteo 3, 1 Timoteo capítulo 3 del 3 al 7 dice cuáles son esas cualidades. Dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Porque, hermano, es fácil ser cristiano en la iglesia, ¿sí o no? Es fácil ser cristiano en la iglesia. Levanten sus manos. Bueno, hay algunos que ni las levantan, ¿no? Pero levanten sus manos y se portan más obedientes aquí, ¿no? Es fácil ser cristiano en la iglesia. Y aquí tiene que ver mucho el llamado. ¿Quién te llamó a la iglesia? ¿Quién te llamó a la iglesia? ¿Quién te otorgó esa gracia? ¿El fulano tal? ¿El hermano tal? No. ¿Quién te llamó a la iglesia? Dios te llamó a la iglesia. Uno puede estar en el liderazgo porque quiere estar bien. ¿Realmente Dios te ha llamado a hacer lo que estás haciendo? ¿O estás cumpliendo una función por una necesidad? A mí varias veces me lo dijeron. Es el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios. En realidad yo estaba cubriendo una necesidad que se había ahí puesto en la iglesia. Pero no era el tiempo de Dios, tal vez. Pero así lo traducían ellos. Es tan importante saber que Dios me ha llamado, hermanos. ¿Dios te ha llamado a ti, hermano? ¿Dios te ha llamado? ¿Por qué? Porque si Dios te ha llamado, Él te va a capacitar, Él te va a dar hambre. ¿Qué es lo que pasó con esos 700 soldados?
Yo creo que ellos empezaron a entrenar, a ver, vamos a darle. Y a la primera, híjole, en vez de darle al blanco, le dabas al vecino, ¿verdad? ¿No? Y a entrenar, de repente ya le dabas al capitán que pasaba por ahí, ¿no? Hasta que se volvieron expertos ellos. Es tan importante saber que Dios me ha llamado, que Dios me ha puesto allí. No estoy allí solo porque me gusta o porque me siento bien o porque tengo cierta cualidad. No, hermano, no. Tienes que estar seguro de que Dios te ha llamado a hacer lo que estás haciendo. Ni siquiera el pastor te tiene que llamar al ministerio. Dios es el que te llama al ministerio. Pero hay muchas ovejas que están más dormidas que le tienes que decir: ándale, muévete, ándale, sigue adelante. Ya se quedó una rezagada por ahí, a ver, tráela, por favor, tráela. Te habla el pastor, que vayas. Porque hay muchas ovejas así, hermanos, ¿sí? Hay gente que quiere funcionar porque la carne le obliga a hacer eso. Cumplimos con las condiciones que Dios pone para que seamos lo que tenemos que hacer, hermanos. Y ahí voy a hablar sobre ciertas características. La primera es el llamado, que ya lo expliqué, el llamado. La segunda es la espiritualidad que yo debo de tener. Porque no solamente es el llamado. O sea, yo te puedo llamar, pero te voy a decir, compone esta luz, ¿no? Sí, tendrá herramientas como para poder trabajar. Aquí están todas las herramientas. ¿Qué es lo que necesitas? Ok, está bien. Es el llamado. Pero la espiritualidad si usted es maestro de niños, por así decirlo, ¿no? Y no ora por los niños, ¿cómo está eso? La espiritualidad es mucho más que venir los domingos y alzar las manos. La espiritualidad tiene que ver con mi diario vivir, con mi entorno, con leer la palabra, con orar, con meditar en la palabra. Es tener una vida secreta con Dios, donde nadie me ve más que solo Dios me ve. Una persona que ora quiere aprender la Biblia. No quiere escuchar sermones solamente, sino quiere escucharlos y aplicar esos sermones para ponerlos en práctica. Eso es la vida espiritual. Esa es la vida espiritual que uno debe de tener. La otra es tener la aptitud con P, aptitud, la capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad o cierta función y servicio. Tiene que tener la aptitud. No todos pueden estar haciendo lo que están haciendo, hermanos. Si bien es importante que el ministerio haya muchas diversidades, pero también actitudes, si no la hay, dañamos a las personas. No todos tenemos la aptitud para aconsejar, para guiar, para instruir. No todos lo tenemos, hermanos. No todos tenemos esto. Alguien se acercó a una persona, a uno que se supone que daba consejerías, y le dijo: oiga, pues vea que yo tengo un problema, no sé cómo explicarle, pero tengo un problema con la masturbación y todo eso. Y el que aconsejaba, pues yo creo que en vez de leer la Biblia, estaba leyendo los libros de Freud, de Marsh, ¿no? Y le dijo: no hay problema. No, mira, Dios te ha hecho libre. Dios conoce tu cuerpo. Tú te puedes masturbar, no pasa nada. Mientras no afectas a otras personas, no pasa nada. ¿Qué espiritualidad hay ahí? ¿Qué aptitud para enseñar? Yo creo que estaba leyendo una revista pornográfica este señor o esta persona, que en vez de estar leyendo la Biblia, estaba leyendo el marxismo, estaba leyendo a este psicólogo Freud, ¿no? Simón Freud, de que le daba libertad a eso. Le daba libertad a que tu carne, ¿qué es lo que te pide tu carne? Dásela. ¿Que te pide esto? Dásela.
Que te pide alcohol, dáselo. Que te pide drogas, dáselo. Que te pide todo tipo de sexo ilícito, dáselo. No prives tu carne. Es lo que ellos enseñan. No todos pueden estar haciendo lo que están haciendo, hermanos. No pueden aconsejar, no pueden guiar, no pueden instruir. No. Pero sí todos tenemos de alguna forma que utilizar la palabra de Dios para que el Espíritu venga y nos dé discernimiento, nos dé una palabra adecuada, ¿no? Esa palabra venga a nuestras vidas y nosotros podamos aconsejar a estas personas. Tenemos que descubrir en qué yo debo de trabajar. Estos descubrieron, ya no podemos utilizar la lanza, ya no podemos utilizar el arco, ya no podemos utilizar la espada. Pero ¿qué creen? Que nosotros sí podemos utilizar la honda y podemos darle, y se perfeccionaron en esa arma de la honda, y dice que un cabello no erraban de eso. Y regularmente la medida, la distancia de una espada, de una lanza, de un arco, más o menos eran de 500 metros, más o menos, cuando habla la Biblia sobre una distancia de un arco, ¿no? Eran como de 500 metros. Imagínense para lanzar una honda con la fuerza, la destreza, pero sobre todo el tino. Y el tino únicamente se adquiere ahí, persistiendo. Nuestra gran esperanza, hermanos, nuestra gran esperanza de una integración completa entre el carácter, entre el llamado, la espiritualidad y la aptitud que debemos de tener. Nuestra gran esperanza en cada líder es que busquemos a Dios con una entrega total a Dios. No solo un día, no solo el domingo por la mañana. No usemos nuestras actitudes de una manera nada más dominguera, sino usemos nuestras actitudes, nuestra espiritualidad, nuestro llamado, nuestra instrucción para todos los días de nuestra vida. Y vean, de verdad que nuestra vida va a ser más fácil y va a ser más feliz cuando nosotros utilicemos todos los recursos que tenemos en Cristo Jesús todos los días, no nomás el puro domingo. Esto significa organización, preparación, significa que estamos en constante aprendimiento, en constante averiguando, evaluándose a sí mismo cada uno de nosotros para que todo lo que hagamos, lo hagamos de una manera excelente. Vamos para el final más o menos. 24 al 27 del capítulo 14 de Hechos, 24 al 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Otra vez digo, y habiendo llegado, ¿a dónde? A la iglesia de Antioquía, no de Pisidia, sino Antioquía de Siria, ¿sí? Reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿En dónde? En Antioquía de Siria. ¿Cuántos de nosotros dejamos a media las cosas? Ellos cumplieron una misión. Por ellos fueron orados, les impusieron las manos, salieron casi un año predicando el evangelio en varias ciudades, ¿no? Afirmando los corazones de regreso de los hermanos que habían recibido a Cristo, que habían confirmado su fe. Les exhortaron y les dijeron: ¿saben qué? Por esas cosas van a pasar ustedes, así es que échenle ganas, no se amedreten, no desfallezcan, no sean titubeantes. Y el ejemplo estaba en ellos, porque en ellos estaba en esa situación. Ellos no dejaron las cosas a la mitad, no abandonaron su servicio, no abandonaron su misión. ¿Cuántos de nosotros abandonamos nuestra misión a la mitad? A lo mejor un cuarto o a lo mejor 3/4. Pablo y Bernabé, hermanos, son de esas personas que hacen que las cosas pasen y están donde siempre están, impactando la vida de otras personas. ¿Qué cualidades tenían ellos? Hablando de esas cualidades, y con esto concluimos. Primero, tenían claridad de su misión.
tenían muy claro su misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión, hermano, hermana? ¿Cuál es tu misión en esta vida? ¿Cuál ha sido el llamado que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué? Porque cuando estamos en eso, hermanos, tenemos muy clara la visión en nuestras vidas. Tenían, segundo, enfoque. Cuando tú tienes un enfoque, por ejemplo, con tu cámara, con tu lente, enfocas a alguien, ¿no? Y ahí la estás enfocando. Y podrán pasar muchas cosas y el lente se desenfoca. No, el lente enfoca ahora sí su objetivo y permanece en ese enfoque. Bueno, enfoque, nada los distrajo de su obra evangelística. Te pudo haber desenfocado los maltratos, las piedras, los abusos, las amenazas. ¿Te puede desenfocar todo eso? Tal vez sí. Pero si estás bien enfocado, ni los rechazos verbales ni físicos te pueden desenfocar. Ahora, cualquier cosa ahora en ese tiempo, hermanos, nos desenfoca. ¿Qué te desenfoca? Las personas, los comentarios, el dinero, los problemas. Hoy que ya habló mal de mí la hermana, que ya hablaron de mí, quién sabe qué. Te desenfoca todo eso. A Pablo, a Bernabé, no los desenfocó eso. Ellos estuvieron bien enfocados. Pablo y Bernabé, ¿quién se desenfocó en ese viaje? Por eso yo creo que no lo pusieron inicialmente. Juan Marcos, que llegaron a Antioquía de Pisidia y ahí peló gallo. Vámonos, ya, no. Se desenfocó, se desanimó por alguna circunstancia que a lo mejor Pablo le dijo: quédate orando aquí, Marcos, unas 5 horas. Y eso lo desenfocó a Juan Marcos. A lo mejor le dijo: ve a buscar más leña para calentar el agua. Eso lo desenfocó. Tal vez cualquier cosa, hermanos, nos desenfoca hoy en día. Nos desenfoca hoy en día. Hermanos, ¿cómo debemos estar? Enfocados. Tenemos que tener claridad, tenemos que tener enfoque. Y la tercera, que a lo mejor no nos va a gustar, pero eran testarudos estos personajes, Pablo y Bernabé. Y la palabra testarudos es mantenerse firme en su actitud, aunque le den razones en contra. Eso es ser testarudo. ¿Qué es lo que pasó con Pablo? ¿No? O sea, lo dieron por muerto, lo sacaron a las afueras de la ciudad, se le juntan unos discípulos y lo ven y dijeron: no, pues creo que Pablo ya pasó al tercer cielo y pues ya aquí acabó su vida. Y de repente lo ven como Robocop levantándose a Pablo y empezar. Hermanos, fue testarudo. Y dice que regresó todavía allí. O sea, como que era masoquista en cierta forma, ¿no? No tienes que renunciar tan fácil, hermanos. De verdad, la pregunta es: ¿eres de las personas que reciben 2 o 3 un no y te desanimas y renuncias? ¿O eres de los que reciben 10 no y continúas? ¿De qué eres? ¿De qué eres? A Pablo le dieron como un 1000 no y siguió adelante. Él no se rindió. Hoy te dicen un no, ni me hizo caso el pastor, ni me hizo caso el hermano. Ya me voy de esa iglesia porque me desaprovechan esta sabiduría que tengo. Hermanos, ¿ustedes de qué calibre son? ¿Cómo es los cables? ¿Del 8, del 10, del 12? 14, ¿de qué calibre eres tú? Yo soy del 8. ¿De qué calibre son? Porque entre más vaya subiendo, más delgadito es, ¿verdad? Creo, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí, ok. ¿De qué calibre somos, hermanos? ¿De qué calibre? ¿Les está animando esta predicación o les está desanimando esta predicación? Escuchen bien, el nivel de tu éxito en la vida está directamente proporcional a la cantidad de los no que recibimos.
de los no que recibimos. Que te dicen no, pues te dicen, y tú dices sí. Bueno, te dicen no, pero me voy a esforzar. Me dicen no, pero te voy a esforzar. Tenía un maestro de piano, hermanos, que me daba en las manos, o sea, con su varita, tenía una varita, así como las que te rascas acá, así, y ¡paz! ¿Qué? No pusiste bien el do, no hiciste bien el tiempo y me da paz. Como en la escuela, a algunos nos tocó, bueno, no sé, creo que a mí nunca, pero les tocó que les daban ¿con qué? Con los, ¿cómo se llaman estos hermanos? Con los borradores, ¿se acuerdan? Pon la mano, pon el puño, ¿no? Así nos, creo que todavía lo estoy viviendo yo, ¿no? Pon el puño, yo, paz. ¿Y eso para qué era, hermano? Para esforzarte. Bueno, en aquel tiempo éramos masoquistas y los otros abusaban de ese masoquismo que nosotros teníamos. Hermanos, era para nuestro bien. Si yo no quiero tener complicaciones, tengo que aplicarme. La vida te va a herir, te va a decir que no, pero si yo sé lo que yo quiero en la vida, no me va a importar que me digan no. Yo persisto. Yo, para poder estudiar en el seminario, en el instituto bíblico, a mí me dijeron no. A mí me dijeron literalmente no. Yo persistí, hermanos, persistí. Dije no, o sea, yo tengo que ver mi futuro. Y hasta pastores me decían que no estudiara. Y yo decía no, bueno, porque ellos querían que estudiara donde ellos querían, ¿no? Pero no, yo tuve que persistir, hermanos. Pero yo ahora me doy cuenta que no fui yo el que persistió, sino porque Dios puso en mí ese querer, ese luchar, ¿no? Y que hasta en el instituto bíblico, creo que tenía como 17, 18 años, me pusieron a prueba por 6 meses. Me dijeron, mira, si en 6 meses, si en ese semestre no la haces, te sacamos. Estaba condicionada mi instancia en ese lugar. Yo dije, no, les tengo que poner el ejemplo, porque para ese entonces yo era el más chico, todos ya eran casados, yo era un chico, un chicuelo. Yo tenía una mentalidad de decir, pues ellos pensaban que yo tenía una mentalidad que va a jugar con esto y toda la cosa. Y no queramos que se pervierta el instituto y que quién sabe qué, los hermanos, ¿no? Así es que yo me empeñé, me esforcé. Pero yo le entiendo que fue por Dios, hermano, todo esto, ¿no? Que al segundo semestre, no es cierto, en el tercer semestre, para comenzar el tercer semestre, que me ponen como jefe de grupo. O sea, yo era jefe de todos los ancianos de allí, ¿no? Yo era el jefe de todos los ya casados allí. Yo les tenía que decir, hermano, tiene que estudiar la Biblia, hermano, la tarea no la trajo, hermano, esto, aquello, organizar todo esto. Yo digo, es la gracia de Dios. Te van a decir muchas veces no la haces, no hablas bien, no pronuncias bien, no digieres bien. Tú enfócate en lo que Dios te ha dicho. Si yo quiero tener un matrimonio feliz, un hogar con 4 hijos, 20 hijos, ¿qué debería de hacer? Pues enfocarme bien y trabajar. Porque el que trabaja, que no coma, ¿verdad? Que nada nos distraiga de mi esposa, de mis hijos en ese momento. Porque ¿qué creen, hermanos? Hebreos capítulo 10, versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. ¿Lo pueden poner este texto, Santi, por fin? Hebreos 10, 39, ¿o ya está? ¿No? Porque quiero que todos lo repitamos, ese texto. O tienen sus Biblias ahí, ¿no? ¿Ya? Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ustedes son de los que retroceden, hermanos? Son de los que preservan por fe el alma, hermanos. Entonces Pablo y Bernabé estaban
perseverantes en la palabra y eran ingeniosos, sabían cómo salir adelante a pesar de ser apedreados. Dice que por ahí lo sacaron de una ciudad colgándolo, ¿se acuerdan? Ahí lo sacaron, ahí era ingenioso. Y también los hermanos, ¿no? Ahora estaban regresando a Antioquía, haciendo lo que otros nada más soñaron hacer. ¿Qué querían otros? Salir, pero no sabían cómo salir. Pablo y Bernabé dijeron: salgamos. Y salieron ellos. Después, ya que regresaron, salieron a dar cuentas y apenas los otros todavía seguían pensando cómo salir. Por eso dice: y habiendo llegado y reunida la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho con ellos. Era un reporte muy sencillo, pero con un alto contenido, profundo contenido. No llegaron a presumir cualidades de ellos, vean cómo resisto físicamente los golpes. No dijeron: hicimos esto para Dios. Ellos dicen: miren lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso cambia la perspectiva de cada uno de nosotros. Y cómo ha abierto Dios, ha abierto el Señor la puerta que estaba cerrada. La puerta de los gentiles ha sido abierta para alcanzar al mundo. Hermano, nosotros hemos desaprovechado muchas puertas abiertas para predicar el evangelio. Incluso muchas veces nosotros mismos hemos cerrado esas puertas por nuestras actitudes, por nuestra falta de espiritualidad, por no entender el llamado de Dios a nuestra vida. Y las hemos cerrado todas esas puertas, quejándonos constantemente que todo me pasa mal, cómo le voy a hablar si yo me siento mal, cómo le voy a predicar si ni yo mismo me siento entendido, si soy salvo o no soy salvo. O sea, hermanos, y la pregunta es: ¿qué te ha pedido el Señor que hagas? ¿Y lo has hecho? Si no lo has hecho, es porque, y porque no lo estás haciendo, es porque en realidad no te has sumergido en Dios. Y eso es lo que te lleva a las renuncias. Eso es lo que te lleva a las renuncias. Oye, ¿qué trabajo tienes? No, pues este trabajo, pero ¿qué creen? Que como no cumplieron mis expectativas, pues ya me salí. Vivamos de tal manera que este mundo nos extrañe cuando muramos. Charles Spurgeon, ¿lo conocen ustedes? Murió a los 57 años él, muy joven. Y aún la gente ha dicho que no ha habido hombre como este hombre, ¿no? Era más popular que los mismos reyes de Inglaterra, ¿sí? Que los ministros de Inglaterra, porque este era un hombre que dejó un legado para este mundo. De hecho, se le denomina al día de hoy como el príncipe de los predicadores. Al día de hoy dejaron huella. Vamos hacia el final, hermanos. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Vamos a luchar, hermanos. Que seamos cristianos con convicción. Un hombre, se cuenta la historia que un hombre acababa de encontrarse con Jesús, el resucitado. Iba a prisa por el camino de la vida, mirando por todas partes y buscando, y se acercó a un anciano que estaba sentado allí en una banqueta, que estaba al borde del camino, y le preguntó este joven al anciano: ¿ha visto algún cristiano? Y el anciano, allí recogiéndose entre hombros, le contestó: pues depende de qué tipo de cristiano estés buscando tú. ¿Perdón? ¿No sabes que hay diferentes tipos de cristianos? Respondió el hombre: es que no lo sé, soy nuevo en esto. Yo no sé si hay varios tipos de cristianos, solamente conozco a Jesús, el que se me apareció a mí, ese Jesús resucitado. Y el anciano añadió: pues sí, mi amigo, hay mucho tipo de cristiano y muchas maneras. Los hay por todos los gustos, sabores, condiciones. Hay cristianos por cumplir, hay cristianos por tradición,
Hay cristianos por costumbre, hay cristianos por superstición, porque dicen así, ¿no? Que vengo a la iglesia y porque Dios me ayude, ¿no? Porque creo que allí, es más, si me duermo con la Biblia en el Salmo 91, voy a tener un sueño apacible. Bueno, superstición. Hay cristianos por obligación, hay cristianos por conveniencia, hay cristianos auténticos. Y cuando dijo auténticos, lo detuvo. Ya no quiero saber más, con esos me quiero quedar, ¿no? Esos son los que yo busco, los auténticos. Los de verdad, exclamó el hombre emocionado. Esos son los que quiero, ¿no? Dijo el anciano, vaya. Esos son los más difíciles de encontrar, ¿qué crees? Hace mucho tiempo que pasó uno de esos por aquí. Y precisamente me preguntó lo mismo como usted. Estoy buscando ese tipo de cristianos auténticos. Eso, hermano. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Cadochos, decía un pastor, ¿verdad? O sea que cada 8 domingos nada más abre la Biblia y lee y ora y viene a la iglesia. Y le preguntó el joven, ¿cómo puedo reconocerlo a este cristiano auténtico? ¿Cómo lo podré reconocer? Preguntó el joven. El anciano le contestó tranquilamente, no se preocupe, amigo, nunca tendrá dificultad de reconocerle, porque un cristiano de verdad no pasa desapercibido en este mundo. Este cristiano de verdad impactará al mundo, dejará huella en este mundo, lo reconocerá por sus obras y no por sus palabras. Ay, qué fuerte, ¿no? Dime, ¿a cuántos le has predicado en tu vida de Cristo? ¿A cuántos? ¿Por cuántos has orado? ¿A cuántos les has servido? ¿Qué has hecho para este reino de Dios, para parecer a un cristiano auténtico? ¿Qué hemos hecho, hermanos? ¿Quieres ser un cristiano que deje un legado? Un legado es todo aquello que una generación anterior le transmite a la nueva generación en forma práctica. Ese es un legado. Y nosotros, ¿qué estamos dejando para los que vienen atrás de nosotros? Quejas. Le estamos dejando el buzón de quejas. Le estamos dejando el buzón de ser nada más simpáticos, ser emocionales, ser de una forma inestables en la vida cristiana. ¿Será que nuestros niños van a seguir creyendo en el Señor? ¿Será que nuestros jóvenes van a seguir enamorados de la palabra de Dios? ¿Será que ellos estén firmes en la palabra de Dios cuando haya la posibilidad de defender la fe con tu propia vida? ¿Seremos nosotros que dejemos ese legado para ellos? Es fuerte. Pero si tú quieres, ponte de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.